Buenos días, familia. Vamos a continuar esta mañana, ¿verdad? Con el estudio de la salutación que hace el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. El día de ayer terminábamos viendo cómo por medio de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. Leo de nuevo el pasaje para los que se van añadiendo este día. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, veíamos el día de ayer que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, el favor de Dios y la asignación de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿para qué son esta gracia y este apostolado? Dice acá, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tiene un propósito y una razón de ser el obtener o el ser beneficiario del favor de Dios y también tener el privilegio de ser parte de las filas de la tarea, de la misión de Dios, no la nuestra, sino la misión divina. ¿Cuál es ese propósito? La obediencia a la fe. Es decir, ¿para qué quiero yo el favor de Dios? ¿Solo para mi propio gusto, mi propio bienestar? Muchas veces hemos ofrecido un evangelio basado en las necesidades de las personas y le ofrecemos, ¿verdad? Ven y recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Señores, se vuelve un artículo de uso personal. O también venga y reciba sanidad, reciba provisión, reciba solución a sus problemas. Pero se nos olvida que esta gracia y este favor nos tiene que llevar a la obediencia a la fe, es decir, a la acción, a aquella fe que yo digo tener, porque ninguna fe es válida si no conlleva una acción. Bueno, entonces ya no es por gracia, es por lo que yo hago. No, pero si yo digo tener fe, esa fe me lleva a hacer algo. Por eso dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta, no existe, no es verdadera, no es real. Si yo creo, ¿verdad? Que con este aparatito yo puedo sacar una fotografía, pues lo voy a usar y voy a sacar una fotografía, porque esa es mi fe, ¿verdad? Que me va a salir una buena foto. Si yo no creo que me va a servir para eso, pues no lo voy a usar. Algo así, ¿no? Básicamente, mi fe me lleva a una acción. Entonces yo debo de obedecer a aquello que yo creo. Debo de actuar en conformidad con aquello que yo creo. La obediencia, la fe, la gracia y el apostolado. ¿Dices creer en Dios? Pues bueno, haz lo que Él dice. El Señor Jesús lo puso en estas palabras.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Puedes decir que amas a Dios y haces lo que te da la gana. No puedes decir que crees en Dios, que crees en el Señor, pero haces lo que bien te parece. Entonces, la gracia y el apostolado son para la obediencia a la fe. Vivo de acuerdo a lo que creo del favor de Dios que he recibido y vivo en obediencia al apostolado que se me ha asignado. Entiendo que tengo una tarea, entiendo que he sido salvado, bendecido para un propósito. ¿Ok? Y entonces yo vivo en obediencia a la fe y esto no es por obligación, esto no es por presión, no es por miedo, no es como se habla, por ejemplo, de las ofrendas, ni por tristeza, ni por necesidad. Lo que hacemos en el reino de Dios no lo hacemos para obtener un beneficio, para obtener y no hablo de beneficio de las personas o de aprovecharnos de la gente, sino que queremos el beneficio de Dios. ¿Verdad? Y voy a asistir a las reuniones de la congregación para que Dios me bendiga. Y voy a dar esto para que Dios me lo multiplique. Y si yo no lo hago, pues voy a tener consecuencias y voy a tener castigo. Vivimos todavía en aquellos pasajes de Deuteronomio donde se habla de que por la obediencia se obtienen algunas bendiciones y por la desobediencia algunas maldiciones. Pero cuando yo ya entendí que yo estoy dependiendo del favor inmerecido de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice siempre el apóstol Pablo, ya yo no dependo de mi accionar, sino que lo hago por amor de su nombre. Se le ama, porque amamos al Señor, ¿verdad? Actuamos y le creemos y obedecemos y estamos seguros de su favor en nuestras vidas. Eso es a lo que nos lleva la gracia y el apóstol, ¿no? Y luego les dice a los romanos, entre los cuales estáis también vosotros, entre todas las naciones, están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Es de pensar bien y darnos cuenta a quién le está escribiendo. Está escribiéndole a aquellos ciudadanos que ahora pues están en Cristo, pero ciudadanos al fin de aquel gobierno y de aquel imperio que crucificó al Mesías. Porque si bien es cierto, los judíos se insolentaron y fueron los que llevaron al Señor a juicio, ¿verdad? Ante Caifás, ante Pilato, pero los ejecutores de la sentencia, ¿quiénes fueron? Los romanos. Pero le está diciendo a esas personas que también son llamados a ser de Jesucristo. Ellos mismos a los que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque quienes lo clavaron a la cruz no fueron los judíos. Quienes le pusieron la lanza en su costado no fueron los judíos. Fueron romanos. Pero ellos también son llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, les dice, amados de Dios, oiga bien, a pesar de, amados de Dios y llamados a ser santos. ¿Por qué son santos? ¿Por qué algo o alguien es santo? ¿Porque se porta bien? ¿Porque no comete ninguna falta? ¿Porque es perfecto? No. Como la zarza allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Y la tierra donde estaba esa zarza, ¿por qué era santa? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que te santifica a ti y qué me santifica a mí? La presencia de Dios en nuestro ser. Somos santos porque el santo vive en mí, no porque somos, es decir, humanamente hablando.
Entendemos, y otro día lo hablaremos a fondo, que hemos sido perfeccionados en nuestro espíritu. Pero por eso somos llamados a ser santos, es decir, llamados a ser recipientes de la santidad divina y disfrutarla y vivirla. Gracias a Dios por eso. Y a aquellos que son llamados a ser santos, aquellos que son llamados a ser de Jesucristo, se nos dice gracia y paz a vosotros. El favor de Dios y la paz de Dios, que es la que nos pone en paz con Él. Tenemos paz con Dios, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios y el favor de Dios. Eso somos y a eso hemos sido llamados. Bendiciones a todos. Vivamos en el favor de Dios porque somos favorecidos